Hubo una temporada en la que Radamel Falcao García fue una máquina de goles que sorprendió al mundo entero. En su primer año en el Atlético de Madrid se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club, rompió redes en España y Europa y terminó levantando un título con una actuación de ensueño en la final. Hoy repasamos el año en el que Falcao dejó de ser una promesa y se convirtió en el mejor 9 del mundo. El 18 de agosto del 2011, el Atlético de Madrid fichó a Radamel Falcao García por 40 millones de euros. En esa temporada también ficharon a Miranda, Adrián López, Arda Turán, Thibaut Courtois, Diego y otros más. Falcao se convirtió en la venta más cara de la historia de la Liga Portuguesa, el fichaje más caro del Atlético de Madrid hasta ese momento y el colombiano más costoso de la historia. Comenzó la temporada 2011-12 y Gregorio Manzano no pudo utilizar a su fichaje estrella porque aún no tenía todos los papeles en regla. El debut llegó el 10 de septiembre frente al Valencia, 1-0 en Mestalla, y Falcao jugó 90 minutos. Su primer gol fue el 15 de septiembre en el debut de los colchoneros en la Europa League, victoria 2-0 frente al Celtic. 3 días después se estrenó en las redes de la Liga BBVA con hat-trick ante el Racing Santander. Y 72 horas más tarde, el Atlético repitió marcador por Liga ante el Sporting de Gijón. Esa noche, Falcao hizo doblete. 6 goles en 4 partidos en tan solo 7 días. En la sexta jornada de Liga, el Atlético perdería 5-0 visitando al Barcelona, con goles de David Villa, triplete de Messi y autogol de Miranda. Y arrancaría una racha de 5 partidos sin ganar, con 2 derrotas, 3 empates y un marcador global de 9 goles a 1. Ese único gol lo anotó el Tigre de penal frente al Mallorca, por la fecha 9 de la Liga. En ese tramo tampoco hubo alegría en Europa, 1-1 ante el Rennes en Francia y 2-0 visitando al Udinese. Luego de ese periplo de más de un mes sin ganar, Falcao volvió a gritar gol el 3 de noviembre, cerrando la goleada al Udinese 4-0 en el Vicente Calderón. 4 días después, otro gol a su cuenta personal en la derrota 3-2 frente al Getafe. En la fecha FIFA de noviembre, Falcao viajó a Barranquilla para concentrarse con la Selección Colombia dirigida por Leonel Álvarez, que afrontaba su segunda y última fecha FIFA en el banquillo de la selección. En los entrenamientos previos a la doble fecha frente a Venezuela y Argentina, Falcao sufrió una sobrecarga que le hizo devolverse a Madrid. El delantero samario reconoció ante la prensa aglomerada en el aeropuerto del Dorado que era la fuerte intensidad de España la que lo hacía estar al límite. Esta lesión lo tuvo 2 semanas por fuera de las canchas, perdiéndose la victoria 3-2 frente al Levante y la derrota 4-1 en el derbi madrileño. El Tigre volvió de su lesión el 30 de noviembre frente al Celtic, ingresando en el minuto 67. Su regreso al equipo titular fue en la fecha 15 ante el Rayo Vallecano, donde contribuyó con gol y asistencia a la victoria 3-1. Para rematar el año 2011, Falcao marcó gol en el último partido de la fase de grupos de la Europa League, sellando la clasificación a la siguiente fase. El 21 de diciembre debutó en la Copa del Rey. Era la vuelta de la llave frente al Albacete de la segunda división. El conjunto colchonero quedó eliminado con un global de 1-3. Esto es importante no solo porque fue un papelón de proporciones impactantes, sino porque el resultado desencadenó la cadena de Gregorio Manzano como director técnico de los rojiblancos y la posterior llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo. Hasta ese momento el Atlético de Madrid tenía 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas en 16 partidos de liga. El debut de Simeone sería el 7 de enero del 2012 contra el Málaga, en un anodino 0-0 por la fecha 18. Con 20 puntos el equipo era décimo en la Liga BBVA, pero el regreso a casa del Cholo marcaría un invicto de 7 partidos seguidos, con 3 victorias y 4 empates, en los cuales Falcao anotaría un doblete en la goleada 3-0 contra el Villarreal, y un triplete en el 0-4 ante la Real Sociedad. Así, Radamel firmó la mejor primera vuelta de un jugador colchonero desde 1999, con 14 goles en 19 partidos. En febrero se jugaron los 16avos de final de la Europa League frente al Lazio. La ida se jugó en el Estadio Olímpico de Roma y el Tigre se fue de dopieta en el 1-3 colchonero. La vuelta fue un 1-0 con gol de Godín y se clasificaron a octavos, donde el siguiente mes se batirían frente al Besiktas de Ricardo Quaresma. En Liga, el invicto del Cholo lo acabaría el Barcelona de Pep Guardiola, que se deshizo en elogios sobre Falcao en la rueda de prensa previa al encuentro. No encontré el video, pero yo recuerdo vivamente que eso fue lo que dijo Guardiola, así que confiaremos en eso para aceptarlo como verdad absoluta. Rada respondería a las flores con un gol.
En Liga, los albirrojos tendrían un sube y baja de emociones y rendimiento en los 8 partidos que le siguieron a la visita de los catalanes. 3 victorias, un empate y 4 derrotas hicieron que para la fecha 33 los colchoneros fueran octavos de la Liga, afuera de los puestos europeos. Falcao anotaría contra el Granada, el Mallorca, doblete frente al Bilbao, un tanto al Getafe y marcaría en el empate parcial al Real Madrid, que terminaría en una sandunga durísima, 1-4 frente al líder absoluto de la tabla. Al unísono, los del Vicente Calderón paseaban en la Europa League. Un global de 6-1 frente al Besiktas les dio su tiquete a los cuartos de final. Falcao anotaría en la vuelta. El gran protagonista de la llave fue el jovencísimo Toto Salvio, que marcó 2 goles en la ida y cerró la paliza en la vuelta. En la siguiente ronda, el Hannover 96 fue un hueso más duro de roer. La ida en Madrid comenzaría con gol de Falcao García y además era el gol 400 en competiciones europeas del Atlético de Madrid y terminaría con un 2-1. A la vuelta, el partido tendría una secuencia similar. En esta ocasión, Falcao anotaría en el minuto 87, sellando el 4-2 global. Ese golazo de volea fue su gol 100 en Europa. Tras el choque ante el Real Madrid que repasamos antes, los colchoneros firmaron un final de temporada prácticamente perfecto. No volvieron a ser derrotados esa temporada. Esta buena racha comenzó en la fecha 34, en el derbi contra el Rayo Vallecano. Falcao anotaría el único gol del encuentro Vallecas. Entre semana, el Tigre mantuvo sus botas goleadoras aportando 2 goles en las semis de la Europa League frente al Valencia, que se fue del Vicente Calderón con una derrota 4-2. En Liga, el Valencia era tercero con comodidad y el Atlético había subido apenas al 7º cajón, pero parecía que el Cholo Simeone y Falcao habían logrado contagiar a los colchoneros de ímpetu y un espíritu competitivo. El partido de vuelta se jugó en Mestalla y Adrián López anotó el único tanto, firmando un global de 5-2. En la final se medirían en Bucarest ante el Athletic Club de Bilbao, dirigido por Marcelo Bielsa, quien contaba con Javi Martínez, Ander Herrera, Muniain y Llorente. Hasta entonces el Athletic tenía todavía 5 partidos clave en Liga, donde necesitaba seguir subiendo escalones. La fecha 35 fue una victoria cómoda, 3-1 sobre el Español. Falcao no tuvo participación en el marcador. En la fecha 36 visitaron al Betis, que parecía que se llevaba la victoria 2-1 hasta que en el 90+4 Falcao anotó de cabeza para rescatar el punto y consolidar a su equipo en la 6ª posición, que lo clasificaba al playoff de la Europa League. Luego empataron 1-1 con la Real Sociedad y le ganaron 2-1 al Málaga, sin goles de Falcao. A falta de una fecha, los albirrojos eran quintos y alistaban las maletas para ir a Rumania. Falcao jugaba por segundo año consecutivo la final de la UEFA Europa League. Falcao eludía con paciencia su marcador, perfilándose para la izquierda y colocándola en la escuadra. Un gol que repetiría varias veces más adelante, llegando incluso a declarar que su pierna derecha estaba celosa. Luego, en el minuto 34, un gol igual de hermoso. Centro al área, el Bilbao la pierde en salida y Arda Turán asiste a Radamel, que recibe muy atrás, amaga con el cuerpo al central y cuando este manda todo el cuerpo, Falcao acomoda con una pisadita divina para su zurda y la manda a guardar. Diego sellaría el 3-0 final. Falcao sería escogido como el MVP del partido y se convertía en el máximo goleador de la competición con 12 goles en 15 partidos. El Tigre jugó el último partido de la temporada el 13 de mayo ante el Villarreal. Con gol del colombiano al 88, el Athletic selló su 5ª posición en la Liga BBVA y la derrota del submarino amarillo significó su descenso a la segunda división. En la temporada 2011-2012, Falcao jugó un total de 50 partidos en los que anotó 36 goles y dio 6 asistencias, con un promedio goleador de 0.72 goles por partido. 34 partidos fueron correspondientes a la Liga, donde anotó 24 goles y dio 4 de esas asistencias. En Copa del Rey solo jugó un partido y en la UEFA Europa League 15, con 12 goles y 2 asistencias para su equipo. Meses más tarde, Radamel conquistaría toda Europa, pero esa será otra historia.